damos la bienvenida a su programa con sentido fraterno, La Luz del Mundo Hoy. Es martes de Biblia, es martes 6 de enero del año 2015, iniciando este primer programa del año en martes de Biblia, por supuesto, y con el mismo gusto de siempre, deseando que este año 2015 sean ustedes prosperados en todos los conceptos de la vida, en todos los aspectos, y usted goce de una paz indecible, de una paz inefable, mediante Cristo, que es el que nos comunica entre nosotros. Bueno, pues esta noche agradezco allá al 850 en Grupo Asir, líder nacional en radio, a Rubén Pérez, que nos hace favor de guiarnos en la parte técnica. Bienvenido, Rubén, y bueno, pues permíteme enviarte un abrazo y muy feliz año. Bueno, y esta noche también nuestros amigos que nos siguen en la amplia carretera del internet en www.radio247.org o .com. Bienvenidos todos ustedes. Búsquenos también en el enlace www.lldmehoy.com y sean bienvenidos todos ustedes. En nuestro canal de YouTube también estamos sintonizando en vivo. LLDMR con mayúscula y seguido de la palabra audio con minúscula, y así usted sintoniza esta transmisión en vivo. Bienvenidos sean todos ustedes. Doy también mi agradecimiento y la bienvenida a Brian Bautista, que nos está yendo en la parte técnica y controles, y también atendiendo en la parte telefónica. También se encuentra Isi, tu apellido, por favor. Pepat. Bienvenidos sean todos ustedes, y también aquí en cabina nos acompaña nuestro panel, que con gusto compartirá el tema de esta noche con usted, que es llamado La intercesión de los siervos de Dios. Un tema bastante interesante, sobre todo basado, sustentado, fundamentado en la Biblia. Yo soy Pablo Durán Carrillo y le presento enseguida a mis compañeros, empezando por David Hernández, que se encuentra aquí a mi izquierda. Buenas noches, David, ¿cómo estás? La paz de Cristo está en tu corazón. Amén, y un saludo a todos los que nos escuchan. Feliz año 2015, empezando un año pues con muchas bendiciones, gracias a Dios, y pues invitándolos a que se queden en este programa, que sin duda pues va a ser muy interesante, pero sobre todo de reflexión para cada uno de nosotros. Bienvenido, David, y buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, que también está aquí con nosotros. También grata tu presencia, te agradezco que nos acompañes. La paz de Dios sea contigo. Amén, y también muy buenas noches a todos nuestros radio escucha que fielmente nos siguen cada martes en este programa, que hemos procurado sea de interés para todos los que nos están siguiendo, e invitarlos también para que sus consultas, sus dudas y preguntas las hagan por medio del número de teléfonos y de los medios de internet que ya están disponibles. Claro que sí, te agradezco tu presencia, Rodrigo. Y aquí mismo a mi derecha, Nueva Valencia, buenas noches. ¿Cómo estás? La paz de Dios esté contigo. Amén, muy bien, estamos aquí disfrutando de esta plática muy amena que vamos a tener hoy. Hoy es un tema muy importante, y de antemano a todos los radioescuchas les deseo un feliz año nuevo. Espero que todos sus deseos se les cumplan en este año. Así es, bienvenido. Y complementa el panel de esta noche Bani Sepúlveda, bienvenido seas, buenas noches, la paz de Cristo esté contigo. Sí, como es costumbre, pues le agradecemos de antemano a todas las personas que tienen ese cuidado de escucharnos por cualquier medio de comunicación en el que se hace presente la luz del mundo hoy, sea internet, hablando de la página, sea la transmisión en YouTube, sea la radio M. Les agradecemos, estamos muy contentos de festejar, pues, bueno, más bien de iniciar este año nuevo, y les deseamos pues que tengan también prosperidad, invitándolos a que nos escuchen, porque tenemos muchas suscripciones, tenemos cosas nuevas pues para compartir con ustedes. Pues bienvenidos sean todos ustedes, pero bienvenidos sobre todo usted, amable auditorio, que usted al escucharnos hace posible este programa. 3770-2025 y 3770-2014, los teléfonos que tenemos para usted disponibles en el área metropolitana y para el resto del país y Estados Unidos. Marque usted sin costo 01800-800-5536, repito, 3770-2025 y 3770-2014 para Guadalajara y área metropolitana, 01800-800-5536, también para el resto de México y Estados Unidos sin costo. Bueno, escríbanos al Facebook La Luz del Mundo Hoy y háganos saber sus comentarios, su opinión, su aportación, su mensaje, su saludo o lo que usted desea aportar. Simplemente, si usted desea también contactar con su amigo y servidor, hágalo en mi página de Facebook, Pablo Durán Carrillo. Bienvenidos todos ustedes y comenzando nuestro programa, como ya lo hemos llamado, la intercesión de los hijos de Dios. Hay una pregunta bastante interesante, una pregunta muy importante, que aquellos que estamos impregnados de esta fe, aquí estamos inmersos
en este servicio a Dios, en el culto que día a día le ofrecemos, en lo que profesamos, en nuestra creencia, sabemos que es fundamental un apóstol de Jesucristo, porque obviamente cuando Cristo parte de este mundo, cuando Cristo sale y de los cielos, deja un encargo a sus discípulos que en aquel momento, pero desde los tiempos antiguos, siempre ha prevalecido, siempre ha sido muy menesteroso la presencia de un siervo de Dios, de alguien que represente a Dios y de alguien que hable en su nombre. Es imperioso contar con la presencia de un siervo de Dios, alguien que vaya a la cabeza de un pueblo. En aquel tiempo, la distancia del profeta, podemos citar también en un principio a Noé, que tuvo una dirección bastante eficaz, en una encomienda nada fácil, sobre todo aquella advertencia al mundo que iba a Dios, su furia. Todos no le creyeron, pero sin embargo él persistió en obedecer. Bueno, para eso están nuestros panillos de esta noche, para contarle a usted qué tan importante es la presencia de Dios, un elegido de él en la tierra. David Hernández, nos comentas algo al respecto para inducir el programa, para iniciarlo y para adentrarnos en el tema del mismo. Adelante, David, con tus comentarios. Es un importante tema, más que nada para la reflexión de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con un texto que para mí es muy importante, muy bonito, pero sobre todo también es muy profundo. A todos los que nos escuchan les invitaré, a los que tengan una Biblia, a abrir en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18, que nos dice: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Vemos el texto que nos relata la palabra de Dios, que el pueblo pues no estaba preparado para aquella situación. Si vemos un poquito el contexto desde el versículo 1 en adelante, nos dice que iban a celebrar una magna festividad, que era la Pascua, que se tenían que purificar y santificar para que pudiera el pueblo comer de ella. Pero dice que no estaban santificados estas personas. Dice en el versículo 3, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Si vemos más atrás, también nos dice que hubo algunos hombres en la época de Moisés que estaban inmundos y por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Ellos preguntaban, pero sin duda es porque no estaban purificados y santificados. Entonces, tras aquella ley, tras aquella observancia, el pueblo tenía pues esa ley de que no podían celebrar la Pascua, y los que la celebraban siendo inmundos, pues eran desterrados del pueblo por semejante pecado, porque ensuciaban, dice la palabra de Dios, que el tabernáculo de Dios. Si nosotros entendemos esas palabras y las trasladamos hacia nosotros, el apóstol Pablo nos dice un texto muy claro, dice: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Juan, por su parte, dice que todos tenemos pecado, y el que dice que no ha pecado pues hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Si nosotros, entendiendo pues estas palabras que son apostólicas, que son palabras de Dios por revelación de Jesucristo en ellos, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que ha pecado pues está destituido, está muerto delante de Dios. Inclusive Isaías dice que nuestros pecados han estorbado para que Dios oiga nuestras plegarias, oiga nuestras palabras a favor de nosotros. Si nosotros tenemos esto en cuenta, de que pues todos tenemos ese pecado, esa falta delante de Dios, porque Dios, como es un ser santo, no acepta una inmundicia, una impiedad delante de Él. Y desde ese pecado que cometió Adán y Eva, no que tengamos un pecado en nacer, sino que a través del conocimiento de lo bueno y lo malo, pues el hombre se inclina a la maldad, y por eso pues toda la humanidad permanece en pecado.
si tenemos todo esto en cuenta y teniendo ya lo que Dios ha puesto, que todo pecado pues no entra conmigo, no, yo no lo escucho, yo no lo acepto, entonces una pregunta primordial, y es lo que vamos a estar platicando en esta noche: ¿cómo tenemos comunión con Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener esa aceptación? Como usted dijo, un culto diario es una regla que Dios estableció, ese culto para presentarle a Dios nuestras ofrendas. ¿Cómo le hacemos nosotros para ofrecer eso si nosotros, pues, como dice la palabra, tenemos ese pecado? Sí, y fíjate, David, qué bueno que apuntas esto, porque existen muchas personas en el mundo con un pensamiento de autosuficiencia. Es decir, yo no necesito a nadie porque yo me comunico directamente. De no haber sido así, entonces, ¿cuál fue la misión de Moisés, Rodrigo? ¿Cuál fue la labor gigantesca de enfrentarse a un gobierno, al país más poderoso de aquel tiempo, como lo era Egipto? Un reino que dominaba África, que dominaba el Oriente, que dominaba, que tenía a los hebreos como esclavos y con el pie en el cuello, y realmente andaba, y de no ser perdón, no hubiese sido libertado este pueblo. Tenía alguien que dirigir, y hasta el tiempo todavía ejercicio, pero la Biblia nos relata mucho sobre este punto que está. Perfecto. En Moisés pues, se pueden ver muchos ejemplos, porque si nosotros vamos desde la antigüedad a la antigüedad, Dios a Abraham le hace una promesa de un pueblo, un pueblo que iba a ser poderoso, que iba a ser, dice, que Dios lo iba a fructificar, y Abraham le hace la promesa de que mire las estrellas del cielo, las arenas del mar, dice que como ellos iban a multiplicar su descendencia. Y esto acontece cuando el pueblo de Israel se multiplica en Egipto, cuando el pueblo de Israel crece abundantemente dentro de la tierra de Egipto, que, como bien mencionaba, en aquel tiempo era una potencia como lo podría ser hoy en día algunos países del mundo. En aquel momento Egipto era como una potencia en todo en el mundo, pudiéramos mencionarlo, porque abarcaba muchos lugares y era era una nación muy rica. Entonces Dios introduce a su pueblo en ese lugar, pero al pasar los años, Dios mismo le dice a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, y que cuando Moisés quiso sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto por orden de Dios, este hombre se empieza a endurecer y empieza a negarse a la voluntad de Dios. Pero ahí vemos nosotros la importancia de este varón, de este hombre llamado Moisés, que como un hombre que creció en medio de la tierra de Egipto, creció a los pies, ahí en el palacio del faraón, pero eso lo tuvo como por poco, queriendo él estar con su familia, con su descendencia o con la gente de su pueblo. Y es a él a quien toma Dios para sacar y liberar a su pueblo. Teniendo un lugar tan especial Moisés en Egipto, pero él lo desecha todo para obedecer al mandamiento de Dios, que fue sacarlo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiese tenido a Moisés? Ya empezaría otra pregunta, quizás otras interrogantes, porque Moisés fue al que Dios tenía preparado, con un propósito, con un plan, con un trabajo que Dios ya desde antemano le había encomendado, pero que en ese momento se manifiesta Dios hacia él y ya le empieza a decir: mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, te vas a presentar con Faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo de la esclavitud. Claro que sí, David. Claro que sí, Rodrigo. Y es bastante interesante. Mira, siempre he prevalecido. Y el mismo que es sincero con Dios necesita que pues tenga una dirección. O sea, necesita un pueblo tener un guía, porque de no ser así, bueno, aquí el pueblo se dispersa, que el pueblo se va para muchas partes y queda sin rumbo fijo. Otro ejemplo, me acuerdo así de los ejemplos grandiosos que hemos leído por medio de la Escritura. Me acuerdo del profeta Jeremías, que incluso se rehusaba a la misión que Dios le estaba dando porque tenía miedo, y él decía: yo ni siquiera sé hablar, soy como un niño, ¿qué puedo decir? Y también Noé Valencia nos comenta algo al respecto mediante este punto que estamos tratando, de cómo intercede un siervo de Dios en favor de su pueblo, porque pues en realidad no es petición, es menester, no es necesidad, no es una plegaria en favor de él. Siempre los apóstoles, siempre los profetas se preocuparon y se siguen preocupando principalmente por la encomienda principal que Dios les da, que es su pueblo.
Mira, Pablo, exactamente la oración, la intercesión que hace un apóstol de Dios por su pueblo, así como decía Rodrigo, en tiempos antiguos, desde el principio, si abrimos la Biblia y empezamos a ver o a hablar de Noé, Noé fue una persona, un personaje muy importante. Cuando Dios quiso destruir o destruyó el mundo, mandó aguas, pero ahí estaba la oración de Noé. Sí. Esa oración fue muy importante, pero no le creyeron. Y sin en cambio, los únicos que creyeron fueron su familia. Y si nos trasladamos en el tiempo del Señor Jesucristo, Él también nos enseñó a cómo hacer una oración, y principalmente la intercesión, la súplica que hace el apóstol de Dios por nosotros. Dice en una porción de las Sagradas Escrituras, para comprobar de que el Señor Jesucristo era un hombre de oración. Y también vamos a comprobar cómo se hacía la oración, o cómo se hace verdaderamente una oración. Dice en Mateo 6:5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso les estaba diciendo que cómo se debe de hacer una oración. Hay muchas congregaciones que se paran de pie en su oración, y aquí lo hemos comprobado, que el Señor Jesucristo hace su oración de rodillas, y sus apóstoles también son instruidos para hacer la oración de rodillas. Claro. Y la oración de un apóstol de Jesucristo es muy importante, porque en esa oración Él pide perdón por todos nuestros pecados. Él pide clemencia por nosotros, porque así sabemos que a Dios lo ofendemos en grande manera. Sí. Con el pensamiento ofendemos a Dios. Si codiciamos a la mujer de nuestro prójimo, a la mujer de nuestro vecino, ya estamos ofendiendo a Dios. Por eso la importancia de la intercesión de un apóstol de Dios. Y siempre con ese pendiente, Noé, de que los siervos de Dios nos detuviéramos ante la falta, ante el pecado. Momento de hacer nuestro primer corte radiofónico. No sin antes recordarles los teléfonos que tenemos en cabina para usted, para que nos llame y se comunique con nosotros. 3770-2025, 3770-2014, y desde el resto de México y Estados Unidos marque sin costo 01800-855-36. Hay una pregunta al aire, la tenemos aquí. ¿Por qué es tan importante para usted la intercesión de un siervo de Dios? Escríbanos en La Luz del Mundo Hoy, y ahí usted envíe su respuesta y la leemos enseguida al aire. Ya es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos. Estamos en su programa Con Sentido Fraterno, La Luz del Mundo Hoy. Nosotros no somos una secta, nosotros no somos como los demás, nosotros tenemos doctrina revelada a un apóstol del Señor. En la iglesia hay algo más que una Biblia. En la iglesia hay algo más que una oración. En la iglesia hay algo más que una doctrina. En la iglesia hay un apóstol del Señor. En la iglesia no se predica con violencia.
200 años de inquisición, imponiendo con amenazas su perversa religión. Cuando Cristo predicó con puro amor, en la iglesia hay algo más que una Biblia. En la iglesia hay algo más que una oración. En la iglesia hay algo más que una doctrina. En la iglesia hay un apóstol del Señor. Nosotros sí adoramos a Jesucristo. Tenemos alma y es espiritual. La sangre que derramó nos dio esa bendición, que un día entrará a su hermosa mansión. Y en la iglesia hay algo más que una Biblia. En la iglesia hay algo más que una oración. En la iglesia hay algo más que una doctrina. En la iglesia hay un apóstol del Señor. Nosotros no bautizamos a los niños. Se bautiza el que entiende y el que cree. Nosotros nos bautizamos por fe, no por tradición. Fuimos sumergidos por convicción. En la iglesia hay algo más que una Biblia. En la iglesia hay algo más que una... Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Bueno, pues ya estamos de regreso con usted en Martes de Biblia, en La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. 9 de la noche, 24 minutos, y estamos muy contentos aquí, desde el lugar más hermoso del mundo, como lo es Hermosa Provincia, transmitiendo en vivo para todo el mundo a través de nuestros diversos medios, como lo es la 850 de AM aquí en Guadalajara, área metropolitana, o también en www.radio247.org, y también en nuestro canal de YouTube en vivo. También síganos, LLDMR con mayúscula, en sitio de la palabra ADIO con minúscula, y así encuentra esta transmisión en vivo, en el cual estamos con mucho gusto compartiendo con usted. Y el tema de esta noche, como ya hemos dicho, es la intercesión de los siervos de Dios, que es muy importante su vida, su existencia, su labor, su obrar y su orar en favor de un pueblo, en favor de aquel que guía, aquel que administra. Y pues por supuesto nosotros somos parte de ello, y es un gusto, créame, hablar de estas cosas. No acostumbro leer ahorita los saludos, pero por la importancia de ese tema los voy a leer, y porque tengo uno bastante interesante. Mire, Mara Madrueño nos saluda desde Mexicali, desde aquella tierra caliente que ahorita a lo mejor tal vez está haciendo frío, pero dice nos está escuchando por la radio. Bueno, pues un saludo a Mara, y esperemos nos siga sintonizando con mucha frecuencia. Y hay un saludo de parte de Andrés García Arteaga de Jutepec, Morelos, de ese preciosísimo lugar como lo es la zona metropolitana de Cuernavaca, el precioso estado de Morelos, que en mi corazón pues siempre está, y en mi mente también. Y dice, la paz de Dios, Pablo, feliz año nuevo, le enviamos saludos, aquí estamos escuchándoles, estamos felices, ya que mi nuera el domingo 28 de diciembre se bautizó, es esposa de mi hijo Andrés. Ella no conocía nada de la doctrina, Dios hizo la obra en ella y fue a Guadalajara en estos días de aflicción. Ella está escuchando el tema que ustedes están desarrollando, se llama Fanny Quevedo. Bueno, con todo gusto, Fanny, te enviamos un saludo y esperemos seas asidua oyente de este tema, y pues que Dios te bendiga. También Efraín Moreno desde Cuautla, Morelos, nos envía saludos, un compañero de Radio 24/7 Internacional del programa LDM Conoce a mi Dios en Cuautla, Morelos. Un saludo para ti, Efraín, y un abrazo y un feliz año nuevo en Cristo Jesús. Y también Elisa
Capellán desde la República de Costa Rica nos envía saludos para todos ustedes, nuestro agradecimiento, y les enviamos y les devolvemos ese saludo con el mismo gusto que ustedes nos lo enviaron. Seguimos con nuestro tema y en esta ocasión toma la palabra Vani Sepúlveda con un texto que tienes por ahí bastante interesante, bastante importante, que a mí en lo personal me llamó la atención poderosamente. Adelante, Vani, con eso. Sí, estábamos al hablar del tema de la intercesión, de la palabra, las raíces, el significado que tuvo el pueblo legítimo que Dios escogió. Tenía un plan y está escrito que era a los que por naturaleza esto es como pauta para los textos, para entender a las personas. Hay un pensamiento muy común que era lo que comentaba. La intercesión y la muerte de Cristo y bastan para dar la comunión de la humanidad a las personas por el hecho de creer en. Ya piensan la mayoría de las personas más que suficiente para estar bien. Ya con eso basta. Mateo capítulo 11, versículo 25. El Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Es que ustedes en la luz del mundo piensan que es la única iglesia de Dios y se creen mucho porque ustedes tienen apóstol, lo dice el tercer apóstol, y se jactan y se envanecen. No, de ninguna manera nos libre de envanecernos de su gracia que Él nos ha dado. Lo que quiero dar a entender es este punto, que ninguno conocemos al Padre. Por naturaleza, la humanidad no podemos pedir a Dios, no podemos ir a Dios, por mucho que leamos, por mucho que creamos comprender. Si primero no vamos con Cristo, y Cristo ya ahora sí nos quiere revelar al Padre, no podemos ir en ninguna forma. Esto lo comprueba el apóstol Pablo, y este texto quisiera que lo analizaran en sus 19 y 20. El apóstol Pablo habla en esta parte y dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. David en el corte decía, bueno, pues ¿cómo el apóstol Pablo va a decir reconciliados con Dios si hubiera la necesidad? Claro. Es un punto muy importante. Todo esto pues tiene que ver con la intercesión de los siervos de Dios a través de... No todo el tiempo ha habido esa oportunidad. Y fíjate, Vane, Noé y David y Rodrigo, los hombres de Dios, sean apóstoles, sean siervos, sean profetas, sean diáconos, todos han sido víctimas. Ninguno, como ha dicho Vani, tampoco nuestra característica es envanecernos. No es que nosotros seamos absolutos y digamos, es que la iglesia, la luz del mundo es la única. Las obras por sí solas hablan, y todo árbol por sus frutos es conocido. Entonces nos estamos dando cuenta de algo, que es no necesario
un siervo de Dios. No necesario, esa palabra queda demasiado corta. Que es imprescindible, que es muy, muy importantísimo, es vital, es indispensable la presencia de un medio. No han sido muy queridos siempre, y sin embargo siempre han sido muy necesarios. Me acuerdo que en aquel tiempo, hablando del Antiguo Testamento, Dios tenía mucho enojo, e incluso muchas veces advierte: voy a destruir la tierra si no me encuentras tantos justos. Entonces, no había ni siquiera un justo, pero aquel que había sido encomendado era un siervo de Dios. Por él no había sido destruida la tierra. Entonces, siempre ha sido necesaria la presencia de un siervo de Dios, David, una capitanía para que nos... Y no creo que haya sido algo de ellos, que yo quiero ser siervo de Dios. Pedro nunca dijo: yo quiero ser apóstol, yo quiero ser el mayor de todos. Nunca lo dijo, ni nunca lo fue. Todos fueron de la misma jerarquía, como lo expresó el apóstol Pablo, en nada ha sido inferior. Igualmente Tomás no creo que haya sido alguien electo por la gente, pero ellos fueron encomendados en esta difícil labor. Incluso me atrevo a pensar que no la querían, sin embargo, aceptaban que habían sido elegidos, como aquel profeta llamado Jeremías, que le daba miedo a esta misión. Sin embargo, le dice a Dios: no temas, porque yo estaré contigo, a donde tú vayas yo estaré contigo, y lo que tú hables yo lo haré por ti.